Claro, claro, el tema es la inseguridad que las puede traicionar. Gracias, ahí me hicieron acordar de grabar. Estábamos diciendo, gracias gemelo, los gemelos siempre están atentos. No, es que yo soy re distraído para grabar. Cuestión que, como no grabé eso, lo voy a repetir muy rápidamente. Este es un tip para rendir, justamente. Si a vos una respuesta te la está dando la calculadora, porque sacás las raíces de la cuadrática con la calculadora o con la resolvente, que es algo que manejan del secundario. Y la otra, tendrían que tener cierta seguridad de que la ordenada del origen es -3, porque es un tema fácil. O sea, ya con que manejes la calculadora y un tema fácil, ya esta respuesta la tenés adentro. Porque sabés que la ordenada del origen es -3, entonces eso está segura. Y sabés que la calculadora no tiene error, digamos, bueno, en el caso del Anto justo no tenía la calculadora, pero digamos, has aprendido esto bien en el secundario y sabés que es así, listo. Hay dos. Puede ser ninguna, no, porque ya hay dos. Puede ser todas, y tiene que ser todas, porque si hay dos, y a vos te están diciendo que solo podés elegir una respuesta correcta, no puedes elegir dos. Entonces la única forma es que sean todas. ¿Se entiende? Entonces eso se va a rendir. Y ya me olvido de estos, que quizás son un poco más difíciles. Pero analicémoslo también. El coeficiente principal es positivo, por lo tanto las ramas son hacia arriba. Sí, por supuesto. El coeficiente principal, o lo que algunos de ustedes le han llamado cuadrática, coeficiente cuadrático, es A. Si A es positivo, la parábola me queda así. Si A es negativo, la parábola me queda así. ¿Está bien? Rama hacia arriba para A mayor que 0. Rama hacia abajo para A menor que 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y para A igual a 0, y una recta. Porque si A igual a 0 no tengo una función cuadrática. ¿Se entiende? Sí, se va. ¿Está bien? Pero eso es de rendir. Por eso les puse, no fui tan malo. Fíjense, en esta no fui tan mal. Les puse las dos opciones más fáciles primero. La ordenada del origen y las raíces. Yo dije, bueno, si ya ven que esas dos son, no se van a enroscar con esta, vamos a poner todas. Pero es justamente ese aprendizaje de saber rendir. ¿Qué otra cosa? Y el último dice, este es el más difícil de analizar y es el que más importa a la materia. Esto es lo más importante desde el punto de vista del conocimiento. Si el eje X fuera el tiempo, o sea, la X fuera en vez de XT, y el eje Y la posición, dicha gráfica tendría sentido solo a partir de X igual a 0. Claro, eso también es verdadero, porque si el eje X fuera el tiempo, por más que la parábola tenga una parte negativa, de hecho que una de las raíces es -3, no me importa. Digamos, en física, el tiempo yo lo empiezo a contar a partir de 0, no puedo ir a los tiempos negativos, no puedo volver al pasado. ¿Se entiende? ¿Está bien eso? Entonces Sí, era todo verdadero. sí. Bien. Bueno, en un MRU se cumple que la gráfica de la aceleración en función del tiempo coincide con el eje X. La gráfica de la velocidad en función del tiempo es una recta constante. La gráfica de la posición, bueno, lo mismo que recién. ¿Qué es un MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué tiene constante? ¿Qué tiene constante un MRU? La velocidad. Muy bien, la velocidad. O sea que la aceleración, dice, la gráfica de la aceleración en función del tiempo coincide con el eje X. ¿La aceleración cuánto vale? 0. Claro, si la velocidad es constante, no hay aceleración. O sea que la aceleración en un MRU siempre es 0, o sea, coincide con el eje X. ¿Se dan cuenta? Sí. Así que esa era simplemente de graficar, pero se tienen que animar a graficar. Igual, Sí, igual Seba, yo en esa, como me hablaba de aceleración, yo dije MR1 tiene aceleración, así que yo la descarté a esa. claro. Sí, ese es el tema con el no tiene. El no tiene es muy definitivo. Vieron que yo a veces le digo, a ver, en realidad no es que no tenga, es que es 0. ¿Se acuerdan que yo alguna vez le he dicho? O sea, lo mismo que si no tenga. ¿Cómo digo que no tiene en matemáticas? Es que es 0. Entonces, alguna vez hemos graficado uno parecido que tenía aceleración, después iba a MRU y después volvía a tener aceleración. ¿Se acuerdan o no? Sí, que está en el cuadernillo.
Claro, algunos graficamos así. Entonces, no sean tan definitivas en decir, es MRU, entonces de A me olvido. No, digamos, A existe y bueno, vale 0, qué sé yo. ¿Está bien? Es más, el MRU es un caso particular del MRV. El MRU es un MRV en la que la aceleración también es constante, ¿sí? Pero justamente vale 0. ¿Se dan cuenta? Lo pueden ver así, de último. ¿Se ve? Sí. Bueno, la gráfica de la velocidad en función del tiempo es una recta constante, y está bien. Justamente, una recta constante me va a quedar así. Tac. Velocidad en función del tiempo. O sea, velocidad constante. Encima hasta las palabras los está guiando. Velocidad en función del tiempo constante. Eso. Guíense por las palabras. Les están ayudando, ¿sí? Leanla como palabra por palabra. ¿Qué estoy leyendo? Velocidad, tiempo. ¿Quién maneja muy bien inglés? O no sé, ¿cuántas de ustedes? No sé, o eso es un tip que les puede servir. ¿Han hecho algún curso así Yo. inglés? Wow. Tanto. Viste que, no sé si tu profesor de inglés te lo explicó, viste que el inglés tiene un tiempo para el hablar. Bueno, y los que no saben inglés, digamos, también les va a servir. Porque no sé si le han prestado atención a las películas, y nosotros los latinos, digamos, ya sea el español, los que hablamos en idiomas romances, en idiomas que derivan del latín, el español, el italiano, ¿sí? Bueno, el francés también. Marcamos mucho cada palabra. Cada palabra tiene su sonido y tiene su importancia. Es como un idioma lento. Ustedes se han dado cuenta, cuando ven una película, que los yankees hacen énfasis en algunas palabras, pero van, saltan y saltan. Viste que tiene un tiempo, se llama el tiempo del idioma, es distinto. Viste, Anto, me parece que fuiste que me dijiste. Sí, es como que tuvieran para cada palabra una entonación, por así decirlo. Claro, pero es como que algunas son menos importantes, ¿viste? Entonces no las decís tan fuerte y como que las decís rápido. Y las otras, digamos, en cambio, como decirte, las entonás más, ¿viste? Como que vas con un tiempo, eh, marcando más las palabras que hacen al sentido de la oración. Fíjense, presten atención a las películas y se van a dar cuenta. No sé, Es más fácil de verlo igual en las noticias. En las ajá, noticias en inglés, ahí es como que ahí te das más cuenta. tal cual, de una. Bueno, ese tiempo del inglés está bueno para usarlo para rendir. Porque fíjense, es como que agarran y dicen, bueno, ¿cuáles son las palabras importantes? Velocidad, constante, sí, recta, tiempo, función, no mucho más. Y bueno, entonces velocidad, función, tiempo, ¿es una recta constante? Sí, sí. Esto, hay muchas palabras que me están diciendo que es una MRU esto. ¿Se entiende? Velocidad, constante, recta. O sea, estoy como muy en el vecindario de lo que es una MRU, así que debe ser, no debe ser no es tan traicionera la cosa. ¿Se entiende lo que les quise marcar? Ese mismo timing, digamos, que tiene el inglés, ustedes úsenlo para leer las palabras importantes. ¿Se entiende? Bien. Sí, se va. La gráfica de la posición en función del tiempo es una recta cuya pendiente es la velocidad. Bueno, y cuya ordenada de origen es la posición inicial. Claro, si esto fuera en vez de b de t, fuera x de t, esto justamente sería lo que yo les decía. ¿Se acuerdan que yo les decía? Cada gráfico es un grado de complejidad mayor. X de t es una recta, b de t va a ser simplemente una recta constante, y a de t va a ser simplemente una recta constante en el eje 0. Sí, Eso me súper desconcertó ah, porque
apareció A, y A es aceleración. Y para mí MRU, claro, yo la descarté de toque ni la terminé de leer porque digo, si el MRU no hay aceleración, así que esa no Mm, puede ser. ujú, claro. Pero sí, no hay, pero digamos, a ver, Eso, por eso yo puse la segunda, ni a palo me incliné por todas las anteriores. claro. Sí, entiendo la duda. Pero ustedes no pueden descartar el cero de las cosas. Porque es como que ustedes me dicen, no hay, entonces, listo, el cero no existe. ¿Se entiende? No graficaríamos nunca el eje X, entonces vendría, digamos, el eje Y. Yo entiendo, está perfecta tu duda, pero vendría como el eje Y, y en vez de estar graficado el eje X, como que estaría ahí como cortado, ¿se entiende? Estaría así, tac. ¿Se entiende? Y ese punto en el medio, no es nada, porque no existe nada. No, el cero es un valor, y es un valor recontra importante. Digamos, es toda una declaración que la aceleración valga cero. Entonces, si bien es cero, existe la función aceleración. Lo que pasa es que es cero. ¿Se entiende? En un MRU tenés la función aceleración, lo que pasa es que justo es cero. Por eso les decía recién que es un caso particular de esto, de un MRU V, solo que para A igual a cero. ¿Está bien? Entonces está bien la confusión y, digamos, es una confusión intelectualmente honesta, ¿sí? Pero bueno, ese es un poco de la trampa de la pregunta, ¿sí? ¿Se entiende, Sara? Claro, igual que yo en la primera, flyé, la que hice la gráfica de aceleración, tampoco, ¿viste? Aceleración, de vuelta apareció y como que, nada. Claro. Pero no, sí, de hecho, a ver, como para que no vean que es un capricho, digamos, todos los dispositivos con los que nos estamos comunicando en este momento están diseñados, digamos, de la siguiente manera. Están traduciendo el lenguaje así. Lenguaje, ¿cómo se llama este lenguaje? Lenguaje binario. O sea, están traduciendo el lenguaje con funciones constantes que valen 1 y 0. Vieron que el lenguaje binario son 0, 1, y las computadoras hablan ese lenguaje. Los celulares, todo lo que es computacional habla el lenguaje binario. Entonces, digamos, sí que es importante la función x igual a 0, digamos. Se usa permanentemente para lo que es computación, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, lo que voy, ¿no? Yo no puedo descartar, si x es igual a 0, no puedo decir, bueno, listo, no, me olvido de que existe esa variable. No, existe, lo que pasa es que vale 0. Y bueno, en el caso de la computación eso tiene algún significado, ¿sí? En el caso de la física, que algo valga 0 también es algo bastante restringido. O sea, tiene un significado fuerte. Estoy restringiendo que algo valga 0. No es poco. ¿Se entiende lo que trato de explicar? Sí, Bien, entonces, ojo con eso. Sí, fue una pregunta tramposa, lo admito, en este sentido, de que agregar la aceleración ahí, y encima que la respuesta era todas las anteriores. Así que sí, esa sí fue un poco más tramposa. Entonces vamos con el MRV. ¿Se cumple que la gráfica de la aceleración es una recta constante? Claro, pero ¿qué? Ahí me acuerdo, me estoy acordando mientras lo leo, me acuerdo cuando lo hice. Le hacía una tramposa, pero después le hacía una fácil, para ver si se animaban a corregir la tramposa. Fíjense, la gráfica de la aceleración en función del tiempo es una recta constante, es así, es MRV. La velocidad en función del tiempo es una recta cuya pendiente es la velocidad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eso lo entienden? ¿De dónde Sí, eso sale? sí, porque hay variación de velocidad. Claro, muy bien. ¿Todas se acuerdan de eso? sí, O Sí, sea, se va. si yo tengo velocidad en función del tiempo y tiempo, la pendiente de esta recta justamente va a ser la aceleración.
¿sí? Es decir, ¿cuánto varía? Por ejemplo, una velocidad 2 para un tiempo 2, no sé, una velocidad 1 para un tiempo 1. Entonces, fíjense que la pendiente es justamente la velocidad 2 menos velocidad 1, o sea, la diferencia entre la variable dependiente, dividido la diferencia de la variable independiente, tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces ahí tenían delta B sobre delta T y listo. Tenían, incluso respondía las primeras de función. ¿Se dan cuenta? Con estas preguntas ustedes, eso, en los exámenes algunas preguntas te responden otras. Si ustedes les prestan atención, de acá se dan cuenta la respuesta esa de la variable, de cómo calcular la pendiente de algo. Porque si ustedes saben que la pendiente es la aceleración, dicen, no, espera, entonces acá me puedo dar cuenta de la definición de pendiente. ¿Se dan cuenta o no? Sí, Sí. se va. Ven como en un examen una respuesta te responde otra. Bien, y la gráfica de la posición en función del tiempo, a todo esto, la de la velocidad en función del tiempo, ¿de dónde sale? Y de las ecuaciones que yo siempre me canso de escribirle. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y esto yo se los comparé. ¿Se acuerdan que se los comparé y le dije, no es lo mismo que esto? Y es igual a la ordenada del origen más pendiente por variable independiente. ¿Se acuerdan que se los comparé? Y les dije, eso es la ordenada del origen, eso es la pendiente, esta es la variable independiente. ¿Ven? Es la misma forma. Una recta, esta es la función de una recta, con pendiente m y ordenada del origen b. Bueno, es lo mismo que esto. Entonces, por eso en un gráfico velocidad en función del tiempo, sale así. ¿Lo ven o no? Sale una recta. Bueno, estas pausas son las que yo les digo que yo les pregunto, ¿lo ven? O se quedan callados o me dicen sí, sí, y no sé si están entendiendo. Por eso lo que yo les digo es que voy a, digamos, hacer evaluaciones más cortitas, más seguido, para ver si realmente lo ven. Y la de la posición es así. Y esto es una cuadrática, por lo tanto, ¿qué gráfica tiene una cuadrática? Una parábola. Es una parábola, porque justamente es la posición en función del tiempo. La posición está acá, el tiempo está acá al cuadrado, o sea que esto es una parábola. ¿Bien? Y cuya rama irá hacia arriba, ¿sí? Dice si la aceleración es positiva, y hacia abajo si la misma es negativa. ¿Está bien? Las raíces de la parábola en un gráfico que me indican dos tiempos para el cual el móvil pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? ¿Eso lo entienden? Yo había hecho un ejercicio de tiro vertical en el que usé esa propiedad. O sea, estos tiempos me marcan cuando el móvil pasó por el origen de coordenadas. Acá estaba, digamos, más atrás que el origen, y en todo este tiempo estuvo más adelante que el origen. Acá se empezó a volver, volvió al origen y se volvió a retrasar. ¿Se entiende? O sea, si estuviera yo, en el caso del ejercicio ese que le hice en tiro vertical, sería, lancé una piedra, o sea, yo puse el origen acá, por ejemplo. Ese fue mi origen. Entonces, lancé una piedra. ¿A dónde estaba? Más atrás que el origen. La piedra estaba acá atrás, estaba más atrás que el origen. ¿Se dan cuenta? Esta parte. Lanzo la piedra. La piedra pasa por el origen. ¿Lo ven? Del sistema de referencia. Pasa por ahí. Sigue subiendo. ¿Sí? Sigue subiendo. Ta, 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 ta. Pero se alejó a lo máximo y ahora empieza a volver. Empieza a volver, ¿sí? Y ahora vuelve a pasar por el origen. Ahí pasó de nuevo por el origen. ¿Ven? Para ese tiempo. Y ahora ya se volvió a caer al piso, digamos. Y el piso está en el negativo. Respecto a la posición, es una posición negativa respecto al origen. ¿Se dan cuenta?
del origen de coordenadas para este sistema de referencia que yo elegí. ¿Lo ven o no? Sí, Sí, se ve. ahora sí. Bien. Vamos con la 12. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, pero nos queda media hora. Vamos más rápido. Dice, dados los vectores, bueno, había que sumar componente a componente, es decir, las i con las i y las j con las j. Cuestión que eso da 4 y menos 5. Ah, ¿quién me preguntó? No me dan el valor de W. ¿Fuiste vos, Sara? Fui yo. ¿Cómo que no? ¿Cuánto es? Después le entendí. Ah, ¿cuánto es el valor de W? 1 en Claro, J. 1J, digamos. Es decir, tengo que sumar 3 más menos 1, no, perdón, 3 menos menos 1 sería 3 más 1, 4, porque menos por menos más. Y después, por el lado de J tengo menos 2, menos 4, me quedarían menos 6. Y después más W, más 1, o sea, menos 6J más 1J, menos 5J. Ahí está. El módulo simplemente es hacer 4 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, la raíz de eso. Bueno, eso da 6,4. ¿Alguien me puso 4,6? No sé si leyó al revés. Lo puse a propósito de maldito y alguien cayó, pero no, me dio risa porque dije, bueno, funcionó el truco. Sí, es para que vean, eso fue a propósito para que vean el tema de los errores de distracción. ¿Sí? Lo puse al revés, a ver si alguien se distraía y si no, no sé quién, pero me puso 4,6. Acá, ¿para qué les puse los otros resultados? Para que no pongan las cosas imposibles. El módulo no puede dar 0 si el módulo es cuánto mide el vector y este vector no es el vector nulo. Así que a menos que sea el vector nulo, no puede dar 0, ¿no es cierto? Yo puse menos 6. Claro, ese era otro imposible. Menos 6,4, imposible, porque fíjate, el módulo de un vector, módulo, norma, lo pueden encontrar con muchos nombres. Es justamente la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. ¿Sí? Y eso matemáticamente. Y desde el punto de vista, bueno, el punto de vista matemático, te digo, te da esto positivo y la raíz de esto. ¿Te das cuenta? Y desde el punto de vista físico, Sí, ya me di cuenta porque me equivoqué. claro. Y desde el punto de vista físico es que el módulo es una distancia. Una distancia es cuánto mide algo. Cuánto mide algo nunca puede medir menos tanto. ¿Se entiende? Es lo mismo que el tiempo. Cuánto miden las cosas es siempre positivo. No es lo mismo que el desplazamiento, que no es una distancia. El desplazamiento es un vector. ¿Sí? Que tendrá su módulo, pero el desplazamiento es un vector. En cambio, la distancia es cuánto mide algo, y algo no mide algo negativo. No mide menos tanto. ¿Me entendés? O el tiempo tampoco, no hay menos tantos segundos. ¿Se ve? Entonces, las imposibles eran esta y esta. Por lo tanto, ya me descarté las imposibles, tenía que ver, sacar un módulo y ver, anotar que era ese. ¿Sí? El ángulo positivo del vector que obtengo como resultado del punto anterior. Bueno, esto es lo que hace siempre la luz de anotar bien. ¿Cómo es? El Ese ángulo. no lo entendí, porque a mí me dio 51, menos 51. Claro, eso es lo que les decía. La Lucía tiene una buena costumbre que es anotar bien los ángulos de los vectores en la forma convencional. ¿Cuál es la forma convencional que yo ya las mencioné? Además, también hice referencia a que la Lucía lo hacía seguido porque me llama mucho la atención que es muy prolija para respetar esa regla, digamos. Claro, la calculadora te tira este número, pero yo no pedí ese número, yo pedí el ángulo positivo del vector que obtengo como resultado del punto anterior referido al eje X. Bien. Es igual a... ¿Ven? Esto es lo que les digo el tiempo del inglés. Positivo.
del vector que tengo como resultado el punto anterior. Todo esto no sirve para nada. Esta habladuría, esto es hablar. Bla, 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 bla. Lo digo rápido. ¿Sí? Entonces, ¿me entendés, Anto, lo que te decía? Capaz que te puede servir. O sea, te trato de relacionarlo con otras cosas para que como un tip para rendir. ¿Ves? Ahí hay una palabra importante y ahí es de otra palabra importante. Todo esto lo hablo rápido. ¿Sí? Entonces busco las palabras importantes y a esas les hago hincapié. ¿Se entiende? El ángulo es positivo y está referido al eje X. O sea que tengo que hacer este ángulo. Así es como se indica la dirección de un vector. Con el ángulo siempre positivo medido en Bueno, sentido antihorario. ¿Se acuerdan de eso? sería Claro, 360 claro, menos... oh, exactamente. Entonces me queda qué 309. pava. Sí. Perfecto. Bien, Ser. Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta acá? El tilde está ahí en 309. Hemos ido controlando los tildes, ¿no? A ver si no le he pifiado. 6,4. Sí, 4,5. Todas las anteriores. Sí, venimos bien hasta ahora. En la unidad la había pifiado fue en todas las anteriores. Coeficiente principal. Sí. 0. Y valor de I. Bien. En la unidad la había pifiado en poner bien la tilde era en esta. Ya se va a actualizar. Bueno, tienen todos 2 puntos más, digamos, todas las que respondieron bien eso. Dice, una ecuación cuadrática viene expresada... No, eso ya lo vimos. ¿Dónde estamos? Acá. El módulo del vector. El ángulo también lo vimos. Vamos con la suma de los vectores dados en el gráfico. ¿Cómo hacen este? ¿Este se les complicó o no? Sí, a mí sí. Es simplemente, a ver, ¿te acordás cómo sumar vectores? Vas llevando, trasladas cada vector al extremo del otro. Entonces, por ejemplo, hago B1 más B2, ¿no es cierto? B2, ¿cuánto mide? Mide 2 cuadritos, ¿o no? No sé cuánto mide en cantidad, pero en escala, ¿cuánto mide? 2 cuadritos, negativo. Sería para allá. ¿Sí o no? Sí, yo lo hice con los cuadritos de Sí. la hoja. Ah, muy bien, está perfecto. Es que así había que hacerlo ese ejercicio. Entonces ya tenemos B2. B3, ¿cuánto mide? Y mide 2 cuadritos para adelante y un cuadrito para abajo. O sea que en rosado vamos a hacer B3, sería esto. Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces ya tengo B1 más B2 más B3. Y me falta sumarle B4. B4 va a ser, ¿dónde está? B4 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ponerle que sea el sexto cuadrito, ya lo dibujo. ¿Lo veo o no? Esa sería la suma de B4. ¿Cuánto es el vector suma? ¿Cómo dibujo el vector suma? Porque hasta ahí lo que he dibujado ha sido solamente ir trasladando cada vector al extremo del otro y así sucesivamente hasta que llegue al final. ¿No era de donde comenzaba uno hasta la punta donde finalizaba el último? Perfecto. Una- Entonces, ¿cómo se dice bien bonito? Desde el origen del primero hasta el extremo del último. Sí, hay cosas que tienen que saber como versitos para no pifiarle. Entonces ya van al examen con, este es el versito. El resultado de una suma vectorial es el vector que va desde el origen del primero hasta el extremo del último. ¿A dónde está el origen del primero? Lo voy a hacer en verde. ¿Vemos? Está ahí. El extremo del último está allá. ¿Cuánto mide esto? Bueno, es cuestión ya de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. ¿Hay alguien acá que mida algo así? Entonces nos fijamos. Fíjate.
B2, por ejemplo. B4, ¿qué? Menos Perdón, 4 por B2. muy bien, ahí está. Porque B2 mide 2 cuadritos. Entonces, 4 por 2, 8, pero sería menos 4 porque va para el otro lado. Entonces, perfecto, esa es, mira, ni había marcado cuál es el tilde que ya la sacaron. ¿Ven? Menos 4 por B2. ¿Lo entendieron o no? Sí, lo entendí, pero me cuesta igual hacerlo. Es una cuestión, digamos, de seguir, hacer el polígono con los vectores sumandos y cerrarlo con el vector resultante, que desde dónde hasta dónde va, a ver el versito bien. Desde el origen del primero hasta el Extremo. final del último, hasta el extremo del último. Hasta el extremo del último. Muy bien. No, a ninguna le gusta Catupecu Machu, origen extremo. ¿No se acuerdan? No la deben ni conocer, era una banda de los 90 que era tremenda banda. Bueno, si les gusta el rock, tremenda. Pero bueno, fácil de acordarse, sí. Reglas mnemotecas. Igual en esta época no, ya me dejó de gustar porque cambió mucho el estilo. Pero era muy buena banda en los 90. Bueno, y tenía esa canción. Cuestión que, por eso yo me acuerdo del versito. Cuestión que vamos acá. Sobre la cinemática, ¿qué podemos decir? Que en el estudio de la misma es muy relevante entender cuál es la causa del movimiento. ¿Podemos decir eso? Chicas, No, porque no importa qué lo mueve. claro, no importa, en la cinemática no nos importa la causa del movimiento, le importa el movimiento en sí. Que la masa de los objetos es una variable a tener en cuenta en los problemas relacionados exclusivamente con la cinemática. No, No, eso es en dinámica. claro, exacto. Si yo no hubiera puesto exclusivamente, ustedes me podían joder. Me podían decir, no, pero no, a veces hacemos problemas de dinámica y cinemática y si tienen que verla más. Bueno, pero como está el exclusivamente ese ahí, no, problema de cinemática nunca vemos la masa. Ya hay dos que no son. ¿Cuál va a ser? Ah, no, perdón, eso es para cuando sí son. Ya hay dos que son, es todas. Ya hay dos que no son, tenemos que verificar todas. O sea, siempre es más bueno a lo que quería ir en este punto. Siempre es más bueno el todas las anteriores que el ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores es muy guacho. Es muy guacho porque tenés que verificar todo. Que en general tomamos en cuenta la fricción de los objetos con el aire. Y en general no lo hemos tomado. Capaz en algún ejercicio, pero no, creo que nunca lo tomamos hecho. Hacemos de cuenta que las cosas caen así como si no hubiera aire. ¿Se acuerdan de eso? Está muy alejado de la realidad ese análisis, pero bueno. Está tan alejado de la realidad que si ustedes sacan la cuenta, esto es un ejercicio que se hace para demostrar por qué es importante la resistencia del aire, o sea, por qué es importante considerar variables más complicadas como la resistencia del aire. Es un ejercicio que te dice, calcule la velocidad a la que cae una gota, ¿sí? Y desde una altura de tanto. Claro, cae a una velocidad que es más alta que la velocidad de un misil balístico norteamericano, ¿me entendés? Entonces te perforaría la cabeza. Si cada vez que llueve estaríamos todos muertos. ¿Por qué no cae a esa velocidad? Y porque hay aire. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es como un gran error que se comete, pero es porque estamos haciendo análisis simples. Después le vas metiendo más complejidad en el análisis. ¿Se ve el punto? Pero en general no tomamos en cuenta la fricción de los objetos con el aire. Que solo se puede usar para resolver problemas de móviles que sigan una trayectoria exclusivamente recta, y es falso porque en realidad nosotros vimos que si mezclamos los dos MRU que vimos, claro, en realidad podemos hacer cualquier trayectoria, ¿sí? Porque mezclamos un rato, digamos, una MRU acá, otro rato una MRU acá, o MRV en este caso. ¿Se entiende? Por ejemplo, Sí, sería como muy específico esa opción. Sí, pero hemos visto Claro.
la del tiro, ¿cómo se llama? Vimos algún ejemplo del barquito que se movía, ¿se entiende? Y se movía, no me acuerdo, de alguna manera, o algún ejemplo vimos. Cuestión que, digamos, puede tener un movimiento. No, yo les despejé y función de x en algún momento, y cuando hacen la posición en función de, o sea, la posición en y, en función de la posición en x, les queda como una trayectoria parabólica. Por lo tanto, digamos, pueden resolver cualquier tipo de trayectoria con MRU, ¿sí? Lo que pasa es que tienen que mezclar los dos. Entonces, ninguna de las anteriores. ¿Se entendió esto o no? Sí. Bien. MRU o MRV, estoy hablando de la cinemática en general, ¿sí? Bueno, acerca de la trayectoria todo es falso excepto lo siguiente. Es igual al vector de desplazamiento es falso. Bueno, el conjunto de puntos del espacio que va ocupando sucesivamente el móvil a medida que transcurre el tiempo. Se está por acabar, hablando de tiempo, se está por acabar. Ya les mando el último coso de... Quedémonos hoy un ratito más para terminarlo. ¿Pueden? Si pueden, si no, no. Igual todavía no llegamos ni a la mitad, ¿vamos a llegar, Seba? Sí, si no, hagamos esta vez, estos últimos 40 minutos, hagámoslo un toque más rápido. Como quieran ustedes. Bueno, ahí les mando y lo definimos. Bueno. Les mando el link y lo definimos ahora. Bueno, mejor, porque los últimos son los más difíciles. Dale.